Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, José Luis Martín del Campo. Espero se encuentren bien, saludándolos. Bien, continuando con el tema anterior, ¿sí? Que habla precisamente con respecto a la violencia, ¿sí? Sobre todo si es que nos hacemos la pregunta si la pandemia, ¿sí? Afectó a que nosotros seamos más agresivos. Y pues bien, de las cosas que nosotros pudimos concluir fue precisamente que la violencia se ha convertido en un delito de odio, lo cual es muy grave. Esto no debe de suceder, así como muchos otros delitos en los cuales ya nuestro país se encuentra inmerso y necesitamos buscar las causas de esta situación, aunque a lo mejor las tenemos pues presentes, es importante estudiarlas y ver cómo poder evitarlas. Y precisamente esto es lo que vamos a ver también. Asimismo, también concluimos que la violencia en sí no es justificable. ¿Sí? Nada justifica el que nosotros como personas, como seres humanos, como seres racionales, no es justificable que seamos agresivos, que seamos violentos y que estemos en pro de la violencia. Esta es otra de las conclusiones. También se concluyó que la pandemia no nos ha hecho más solidarios, tampoco nos ha hecho más humildes, ¿sí? Pero tampoco nos ha hecho más agresivos, tampoco nos ha hecho más intolerantes, ¿sí? A lo que vamos es que la violencia también concluimos que se deriva de muchos factores, los cuales nosotros vimos. Entre ellos están los sociales, están los internos, están los emocionales y hablamos también de las sustancias como es el alcohol y las drogas, lo cual todo esto nos hace que seamos más agresivos. Y bueno, pues para entrar en materia, nos hacemos la pregunta, ¿cómo, para continuar el tema, nos hacemos la pregunta, si estos factores nos hacen más, más violentos, ¿sí? Y si en realidad podemos nosotros detenerlos. Y entramos al tema precisamente, ¿sí? De cómo evitar ser violentos. Y entramos precisamente a lo que les comentaba. Si una persona se sabe que al tomar alcohol, si está consciente, si es que se mete drogas, ¿sí? Se hace más agresivo, es evitarlo. Pero bueno, esto sabemos que es muy difícil y precisamente el tema a los que nos vamos a meter, tenemos que entender varios conceptos. Dentro de ello, que es la educación emocional, ¿sí? Esta se conceptualiza como un proceso, ¿sí? Continuo, permanente, ¿sí? Dentro de nuestra vida, dentro de nuestro interior, dentro de nuestra mente. Es como si fuera una carrera, ¿sí? La educación emocional, ¿sí? Que nos hace potenciar, ¿sí? Lo que son las competencias emocionales. ¿Sí? Las competencias emocionales nos van a servir para desarrollar nuestra vida, nuestro desarrollo humano, ¿sí? Nos va a hacer, nos va a permitir capacitarnos para tener una vida mejor, ¿sí? Y saber convivir con las personas en el ámbito, bueno, valga la redundancia, personal y social. Esto es en sí lo que yo les puedo comentar como una educación emocional y tengan bien claro cuáles son las competencias emocionales, que son las materias precisamente perdón, de esta situación, o sea, de lo que es la educación emocional. ¿Sí? Vamos a ver varias competencias emocionales para podérselas indicar. Pero antes necesitamos entender, perdón, qué es la emoción.
La emoción es una alteración del ánimo, ¿sí? Es una alteración del ánimo, es intensa, pero también es pasajera. Esta puede ser alegre, pero también puede ser penosa, y la cual va acompañada de una conmoción somática. Por ejemplo, el miedo. Cuando nosotros nos da miedo, nos ponemos tensos y nos duele el estómago. Ese es algo somático. Cuando, cuando estamos, pues ahora sí, agresivos, también sentimos situación de que empezamos a sudar, nos molesta, nos ciega, ¿sí? Y sentimos mucha tensión en todo el cuerpo. Y así cada una de las reacciones, cuando tenemos angustia, también nos duele el estómago, se nos nubla la vista, en fin. Y así podemos hablar de todas las emociones, tristeza, odio, todo tiene una situación interna, pero también va acompañada con algo somático, con una función del cuerpo, ¿sí? Se desprende esta emoción física del cuerpo. Bien, si queremos saber un poquito, y que esto es, para mí se me hace, pues, una definición un poquito, a lo mejor más llena, más plena, más con un sabor mejor, ¿sí? Que es precisamente la emoción es un motor que todos llevamos dentro, ¿sí? Este motor es una energía codificada de ciertos circuitos que están localizados muy dentro de nuestro cerebro, que nos permiten eh, o nos empujan a vivir, ¿sí? A querer estar vivos, ¿sí? A interaccionar constantemente con el medio que nos rodea, con los demás, con nosotros mismos. Es la fuerza, es el motor que nos ayuda, que nos impulsa a querer estar vivos, que muchas veces lo vamos perdiendo por las situaciones que se van dando alrededor nuestro, pero que sin embargo lo tenemos dentro y tenemos que encontrarlo. Y precisamente para eso es la educación emocional, que nos va a capacitar precisamente para ir encontrando la manera de poder sobrevivir, podernos reponer de las circunstancias, de las situaciones de angustia, de las situaciones de miedo, de las situaciones de coraje, ¿sí? Es lo que nos va a hacer, pues ahora sí, unas personas mejor para poder convivir con la sociedad, querernos a nosotros mismos, ser más fuertes y poder enfrentar estas situaciones. En sí, ¿qué son las competencias emocionales? Pues son un tipo de competencias básicas para la vida, ¿sí? Son esenciales para un desarrollo integral de la personalidad, ¿sí? Aquí nosotros podemos optimizar las funciones que tenemos y poderlas canalizar hacia algo bien. Y estas funciones no únicamente son emocionales, son físicas, son intelectuales, morales, ¿sí? Sociales, que hemos perdido las morales, sociales y emocionales. Bien, pues ahora sí, yo quiero hablarles precisamente de 5 competencias emocionales que al investigar, ¿no?, las encontré, y que esta nos las clasifica la Universidad de Barcelona, ¿sí? La primera, tener conciencia emocional, ¿sí? ¿Qué es tener conciencia emocional? Es reconocer las emociones nuestras y la de los demás. Lo que sentimos nosotros, sí, aprender a reconocer lo que tenemos, lo que sentimos, lo que somos, pero también reconocer las emociones de la otra persona o de los que nos rodean. Esa es la 1, conciencia emocional. La 2 es la regulación emocional, ¿sí? Implica responder adecuadamente a las emociones que experimentamos, ¿sí?
que tengamos esa madurez para poder responder ante las emociones que nosotros experimentamos en el medio o que las otras personas nos hacen que las tengamos y poder ser ecuánimes, ¿sí? Bien, la tercera es la autonomía emocional. ¿Qué quiere decir, como tal lo dice, la autonomía emocional? ¿Sí? Es la capacidad, es una capacidad que tenemos nosotros de que nos afectan demasiado, ¿sí? Los estímulos externos, ¿sí? Aquí vamos a aprender a equilibrar la sensibilidad que tenemos de la invulnerabilidad. Por un lado, ¿sí? Somos sensibles, ¿sí? Pero también podemos ser vulnerables ante esta sensibilidad. Entonces tendemos que aprender a ser invulnerables, ¿sí? Y poder afrontar estas situaciones, ¿sí? La cuarta, la competencia social. Esta es una habilidad que debemos de desarrollar, ¿sí? Desarrollar para poder convivir con los demás, para poder socializar, ¿sí? Para poder convivir con los demás, para tener relación con los demás, para podernos desenvolver, ¿sí? Esto es precisamente la competencia social. Esta es muy importante porque hay mucha gente que es muy introvertida, le cuesta trabajo convivir y pues es importante que nos capacitemos para poder convivir con los demás. Por eso les digo que son como materias que debemos de ir aprendiendo y irnos capacitando. Y por último tenemos las habilidades de la vida para el bienestar, ¿sí? Son un conjunto de habilidades, ¿sí? Estas son un conjunto de habilidades, valores y actitudes que contribuyen al bienestar personal y social. Dentro de estas habilidades tenemos el autoconocimiento de uno mismo, ¿sí? Tenemos la empatía, que quiere decir poder convivir con los demás, ¿sí? Y que los demás nos vean como personas sociables, ¿sí? La comunicación asertiva, ¿sí? La comunicación asertiva habla precisamente de tomar las cosas con sabiduría, con paciencia, con ecuanimidad, ¿sí? Y no tener la vulnerabilidad de podernos molestar, enojar, ver las cosas como si nos estuvieran atacando. Les hablo así para que sea un poquito más comprensible esta situación. Tenemos las relaciones interpersonales, ¿sí? Precisamente que aunado con la empatía, ¿sí? El poder relacionarnos con los demás. La toma de decisiones también es muy importante, ¿sí? Porque a veces tomamos decisiones que después pues, nos llevan a errores garrafales que luego es muy difícil poder salir de ellos. Tenemos también la solución de problemas y de los conflictos, ¿sí? A veces nos enfrentamos a problemas tremendos en la familia, con los demás, y se crean un conflicto. Lo importante es saber cómo poder resolverlos. El pensamiento creativo, ¿sí? Que tengamos un pensamiento que podemos nosotros pues podernos desarrollar teniendo creatividad, ¿sí? Recibir del medio, ¿sí? Para poder crear lo que nosotros creemos que está bien, ¿sí? ¿Sí? Recibimos, lo procesamos y lo volvemos ahora sí a promover hacia afuera, pero de una forma creativa que a los demás les parezca bien, o sea, que estén de acuerdo y que nosotros nos sentamos bien con ellos, porque lo que les está, con ellos y con nosotros mismos, porque creemos que les estamos dando una idea que nos favorezca a todos. Uh-huh. Pensamiento crítico, ¿sí? Debemos de tener un pensamiento crítico hacia los demás, vamos, criticar a los demás, ¿sí? Criticar a las situaciones, criticar a la otra familia, criticar a mi compañero de trabajo, criticar a una sociedad, ¿sí? Tenemos de tener un pensamiento, ¿sí? Una cosa es criticar sanamente y otra cosa es afectando,
¿sí? El pensamiento crítico es para poder ayudar a las personas y hacernos una idea de la persona antes de no que hagamos que tengamos una idea de la persona, ¿sí? Obviamente tenemos que conocerla para que podamos darnos una idea de cómo es la persona, pero no podemos criticarla antes de conocerla, ¿no? No, o sea, debemos tener una idea válida, ¿sí? Según el comportamiento de las personas y según de lo que nosotros, pues ahora sí, nos estamos capacitando, que es a través de estas competencias emocionales. Bien. El manejo de emociones y sentimientos también debemos de saber cómo manejarlos, cómo ser ecuánimes, ¿sí? Cómo atacar las situaciones que se nos presentan, ¿sí? A través del manejo de estas emociones y los sentimientos. Tenemos también el manejo de las tensiones y del estrés. Hay que saber cómo manejar esta situación, ¿sí? Y hay una más, la resiliencia. Estamos aumentando una más, una sexta, que es la resiliencia. La resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Pues es precisamente la capacidad que tiene una persona para superar traumas como la muerte de un ser querido, como pues, que estamos metidos en un accidente, cómo podemos salir adelante después de que a lo mejor estuvimos hospitalizados y que pues no sé, a lo mejor tuvimos una situación en la que a lo mejor perdimos una mano, una pierna o un ojo o a lo mejor un golpe terrible, ¿sí? Esta es la resiliencia de cómo podemos nosotros enfrentar este tipo de problemas, de cómo podemos renacer de esa situación de trauma. Bueno, pues con esto aún no termina el tema porque vamos a tener un tercero, una tercera parte para poder seguir hablando de este tema tan importante que es la agresión y poder pues dar una solución, y no tanto por la pandemia, sino porque esto siempre ha existido y ver la manera de poder encontrar soluciones. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo. Estoy con ustedes, me dio mucho gusto nuevamente. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo y espero esto les haya servido. Que estén muy bien, muchas gracias, hasta pronto.